ello vamos a ver el concepto del mínimo común múltiplo y un ejemplo. El mínimo común múltiplo entre dos o más números es el número menor que es múltiplo de todos los números y se representa con las letras M, C, M en mayúsculas o M, C, M en minúsculas. Ahora veamos un ejemplo de cómo hallar el mínimo común múltiplo. Hallar el mínimo común múltiplo de los números 6 y 9. Para encontrar el mínimo común múltiplo de 6 y 9 vamos a utilizar tres métodos. Primer método, método de conjunto de múltiplos. Segundo método, método de descomposición en factores primos. Y tercer método, método abreviado. Comencemos con el primer método. Método de conjunto de múltiplos. Este método consiste en encontrar el conjunto de múltiplos de los números 6 y 9. Comencemos con el conjunto de los múltiplos de 6. Entonces los múltiplos de 6 son 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 y así sucesivamente. Comencemos a formar el conjunto de los múltiplos de 9. Entonces los múltiplos de 9 son 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72 y así sucesivamente. Ya tenemos el conjunto de los múltiplos de estos dos números. Ahora vamos a buscar todos los múltiplos que sean comunes a ambos conjuntos. Es decir, es encontrar la intersección de estos dos conjuntos. Ya tenemos la intersección de estos dos conjuntos conformada por todos los elementos comunes a ambos conjuntos. Tenemos el 18 en ambos conjuntos, el 36 en ambos conjuntos, el 54 en ambos conjuntos. Colocamos puntos suspensivos porque existen muchísimos más múltiplos comunes a ambos conjuntos. Es decir, que la intersección de estos dos conjuntos también es infinita. Y este múltiplo, que es el más pequeño, es el mínimo común múltiplo de estos dos números. Entonces, el mínimo común múltiplo de 6 y 9 es 18. Ahora veamos el segundo método. Segundo, método de descomposición en factores primos. Este método consiste en descomponer cada número en sus factores primos y tomar todos los factores comunes y no comunes de ambos números con su mayor exponente y multiplicarlos entre sí. Y de esta manera encontramos el mínimo común múltiplo. Comencemos a hacer la descomposición en factores primos del número 6. Para ello vamos a tomar el primer número primo de este conjunto, que es el 2. Y analizamos si el 2 me divide a 6. Y efectivamente el 2 divide a 6. Entonces escribimos el 2 y decimos, la mitad de 6 es 3. Como el número 3 no es divisible por 2, entonces tomamos el siguiente número primo que es 3. Y vemos que 3 divide a 3, por lo tanto escribimos el 3 y decimos, la tercera parte de 3 es 1. Y aquí concluimos con la descomposición en factores primos de este número. Ahora vamos a hacer la descomposición en factores primos del número 9. Para ello tomamos el primer número primo de este conjunto que es el 2. Vemos que el 2 no me divide a 9, por lo tanto no me sirve. Entonces tomamos el siguiente número primo que es 3. Y vemos que 9 sí es divisible por 3. Entonces escribimos el 3 y decimos, la tercera parte de 9 es 3. Este 3 es divisible por 3. Entonces nuevamente tomamos el 3 y decimos, la tercera parte de 3 es 1. Y aquí concluimos con la descomposición en factores primos del número 9. Entonces decimos que 6 es igual a 2 por 3. Y el 9 es igual a 3 a la 2. Por definición de este método debemos tomar todos los factores comunes y no comunes de ambos números, pero que tengan el mayor exponente.
Entonces aquí tenemos el 2 y es el único, entonces vamos a tomar el 2. Aquí tenemos el 3 a la 1 y 3 a la 2. Debemos tomar el que tiene el mayor exponente, que en este caso es 3 a la 2. Y multiplicarlos todos entre sí para poder encontrar el mínimo común múltiplo. Entonces el mínimo común múltiplo de 6 y 9 es igual a 2 por 3 a la 2. Y esto es igual a 2 por 3 y esto es igual a 2 por 3, 6 por 3, 18. Que es el mismo resultado que obtuvimos con el método anterior. Ahora veamos el tercer y último método. Tercer método, método abreviado. Este método consiste en hacer la descomposición en factores primos de estos dos números y posteriormente multiplicar todos esos factores entre sí para obtener el mínimo común múltiplo. Apliquemos la definición del método abreviado. Entonces tenemos el 6 y el 9. Vamos a hacer la descomposición en factores primos de estos dos números. Tenemos aquí nuestro conjunto de números primos. Tomamos el número 2 como primer número primo. Vemos que el 2 me dividía al 6, pero al 9 no. Aquí no nos preocupa que este número primo me divida a los dos números simultáneamente. Solo me preocupa que me divida al menos alguno de ellos. Como aquí me dividía al 6, entonces escribimos el 2. Y decimos, la mitad de 6 es 3. Como 9 no es divisible por 2, lo dejamos igual y lo escribimos en esta parte. Vemos que el 2 ya no me divide a ninguno de estos dos números, ni al 3 ni al 9. Por lo tanto, continuamos con el siguiente número primo, que es 3. Y vemos que 3 me divide a 3 y me divide a 9. Por lo tanto, lo escribimos en esta parte y decimos, la tercera parte de 3 es 1. La tercera parte de 9 es 3. Continuamos con el 3 y vemos que el 3 me divide al 3. Por lo tanto, escribimos el 3 en esta parte y decimos, la tercera parte de 3 es 1. Como podemos observar, tenemos ya el 1 aquí y el 1 aquí. Esto nos indica que ya hemos finalizado en hacer la descomposición en factores primos de los números 6 y 9. Continuando con la definición del método abreviado, debemos multiplicar entre sí estos factores primos. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 6 y 9 es igual a 2 por 3 y por 3. Que esto es igual a 2 por 3 nos da 18. Que es el mismo resultado que obtuvimos con los dos métodos anteriores. Utilizando los tres métodos hemos encontrado el mínimo común múltiplo de 6 y 9. El método más práctico para encontrar el mínimo común múltiplo de dos o más números es el método abreviado. Eso es todo por este video y nos veremos en uno próximo. Hasta pronto.